Si meto ahora mismo la rueda en estas arenas, ahí nos quedamos clavados, no salimos ni harto. Segunda vez que la liamos en la arena, pero esta vez va a ser la más gorda. Pues una semana más seguimos por aquí, por las Islas Parasan, un sitio auténticamente brutal. Además me está viniendo genial porque los últimos meses de este viaje ya habéis visto que han sido una locura. No hemos parado, todo el rato conocer gente, poco tiempo para mí mismo. Y aquí está siendo todo el día en pelotas, literal. Ya veis que estoy rojo, o sea, estoy quemado. Así que bueno, disfrutando muchísimo, también recargando mucha energía. Ayer literal no hice nada, estuve aquí tumbado, tomando la sombra, que aún así me quemé. Y hoy ha llegado el día de ponerse en movimiento otra vez, volver a grabar. Así que señores, me voy para el agua, voy a disfrutar un poquito de este lugar por última vez, porque es maravilloso, de verdad. O sea, son como kilómetros y kilómetros de costa totalmente virgen, no hay nadie. De vez en cuando viene pues el policía y te dice: oye, ¿qué estás haciendo aquí? Le explicas: soy un viajero, estoy disfrutando de tu isla. Ya está, se acabó. Lo único muy importante, no me pueden pillar con el dron, porque si me pillan con el dron, ya sabéis que hay problemas en Arabia Saudí, en Irak, todos estos países. Y ahí seguimos en Arabia Saudí, como bien sabéis. Así que bueno, la cosa es que no me pueden pillar grabando. Y las tomas del dron, agradecérmelas y dejaros un subscribe, un like y todo lo que os tengáis que dejar. Me voy para el agua, señores. ¡Vámonos! Gente, este sitio es absolutamente espectacular, de verdad, estoy enamoradísimo porque, o sea, en la vida había estado en una isla y disfrutarla tanto. Las veces que he estado en Menorca y tal, pues guay, pero no es para nada esto. O sea, es que estoy totalmente solo, el bañador lo llevo básicamente por vosotros. De hecho, ayer pasó la policía y me pilló en bolas, porque, o sea, es que el show, pero es que es bestial, de verdad, es bestial. Esta isla, o sea, si todo el rato estoy solo, todo el rato playas totalmente vírgenes, o sea, es que es bestial. La pena es, pues bueno, lo que os conté en el episodio anterior, que van a venir los chinos, están invirtiendo muchísimo dinero y van a montar aquí el nuevo Maldivas, así que esto se va a acabar. Así que señores, aprovechad porque de verdad esto es algo totalmente único en el mundo, yo creo, totalmente único, es simplemente bestial. Lo primero de todo os quería enseñar esto, porque si os fijáis, la piedra, esta es la piedra de la playa, es todo coral. Es impresionante, es todo coral, señores. Y después en todas partes encuentras, que esto ya os lo enseñé en el capítulo anterior, conchas, pero, o sea, mirad mi mano, que es más grande que mi mano, es gigantesco esto. Y mis manos son grandes, pero que es gigantesco, impresionante. Grande, chuchi. Tal y como os he contado en capítulos anteriores, el archipiélago de las Islas Parasan está constituido por 84 islas formadas por arrecifes de coral, ubicado en el punto más al sur del Mar Rojo, colindando con la frontera de Yemen. Vale, pues quería enseñaros aquí una cosa que vi ayer a la noche. Ya veis que está aquí, pues bueno, todas las algas aquí acumuladas. Hay mogollón de corales, sepias, vamos, hay aquí de todo. La cosa es que en esta zona se acumula muchísimo material que viene del mar. La cosa es que ahora ya no se ven, pero ayer a la noche estaba todo esto lleno de cangrejos ermitaños, pero de verdad, absolutamente repleto. O sea, ponías el pie y estabas pisando cangrejos ermitaños. O sea, esto no lo había visto yo en la vida. La cosa es que solo deben de estar por la noche. Yo pensé que ahora estarían, pero no, pues ahora mismo no hay ninguno. Así que esto será solo por las noches. Así que os dejaré por aquí un vídeo para que podáis estar viendo lo que yo pude ver. O bueno, si mañana lo veo y lo grabo, os lo meteré por aquí. Dicho esto, ya hemos recorrido la parte sur de la isla, la parte norte, y me falta la parte noroeste, digamos. Así que es a donde nos vamos a ir, vamos a ver qué nos encontramos por allí. Hay también un antiguo pueblo, digamos, pues eso, aquí lleva viviendo gente desde el año antes de Cristo, hace muchísimos años. Han pasado bastantes civilizaciones, así que vamos a ver qué nos encontramos en ese pueblo que se supone que es tan auténtico. Chichi, ¿habrá que moverse o qué? ¿Eh?
Como visteis en los capítulos anteriores, donde visitamos la zona más al sur de la isla, se trataba de una zona más rocosa y con menor vegetación, donde avistamos gacelas arábigas y todo tipo de aves. Pero en el día de hoy ponemos rumbo al noroeste de la isla, una zona llena de manglares con una biodiversidad impresionante. Aunque primero habrá que ver si conseguimos llegar de una pieza. Hemos desinflado un poco las ruedas y a ver si salimos, pero está bastante complicado. Quitando este pequeño cacho era todo bastante fácil, así que veremos a ver qué tal será este cacho de piedra. Bastante doloroso, la verdad. Vale. Vale. Ya estamos, chavales. Aquí también tengo que tener cuidado con estas pedazos de arenas. Si meto ahora mismo la rueda en estas arenas, ahí nos quedamos clavados, no salimos ni harto. En esta ocasión tuvimos la suerte de librar y no quedarnos atascados en una zona tan remota y poco transitada de la isla, aunque la próxima no correremos la misma suerte. Pero primero, hora de visitar uno de los asentamientos más antiguos que se conservan en toda la isla. Señores, estoy completamente enamorado de esta isla. O sea, se suponía que veníamos para 3-4 días, es lo que tenemos el permiso, pero me lo voy a saltar a la torera porque, sinceramente, paso de irme todavía. O sea, se supone que nos tendríamos que ir ya hoy, pero ni de palo, nos quedamos un par de días más mínimo. Así que vamos a echar aquí una semanita porque es que el sitio, ya veis, o sea, es que es impresionante. O sea, no hay nadie, el sitio es precioso. La única pena que tengo es que no sé bucear, que no tengo el permiso para poder bucear, si no, o sea, vamos, 100%, pillábamos un equipo y nos íbamos por ahí a bucear, porque tiene que ser increíble ver todo esto por debajo. Ya estamos dentro del recinto, la furgo la he intentado dejar un poquitín a la sombra, aún así me daré bastante prisa. Pero acabo de entrar en esta pequeña casita que es muy curiosa, bueno, la parte de fuera ahora os la enseñaré. Y la cosa es que aquí había un pequeño tipo camaleón que lo vimos en el desierto también, que Chuchi echó a correr detrás de él y se piró. Y no lo pude grabar, pero era igualito a este. Muy curioso cómo se eran las casas aquí antiguamente. La verdad que mola ver el que intenten, pues eso, mantenerlo dentro de lo que cabe y enseñar cómo era antes el vivir aquí, cómo eran las casas antes. Muy guay, la verdad. Aquí fuera ya veis, está este pedazo de tramánculo aquí montado, muy harto. Y esto no sé si será algo totalmente nuevo o si antiguamente también serían de este estilo. Lo que sí que me he fijado es que es de piedra, así que bueno, podría ser que fuera algo que en la antigüedad, pues esto con madera y formasen este tipo de formaciones, o no sé ni cómo llamarlo. Eso parece como un paraguas de la playa, pero en versión piedra. Muy guapo. Y nada, por aquí ya veis que lo tienen todo absolutamente precioso. Está todo muy bonito, muy bonito. A lo largo de la historia, las islas Parasan han sido un punto sumamente importante debido a su localización geográfica. Estas se ubican prácticamente a la salida del Mar Rojo, muy cerca ya del estrecho Bab al-Mandeb, que se abre paso al Océano Índico. Las civilizaciones más relevantes han sido los romanos y los otomanos, y los saudíes en la actualidad. Curiosamente, en la época romana, las islas Parasan fueron el puesto de avanzada más lejano, ya a casi 4.000 kilómetros de la propia Roma. Wow, it's really nice, really nice. Where are you from? Spain. Spain, okay. Yes. Where are you from?
I'm from Bangladesh. Bangladesh, okay. I met a lot of People here, eh? Yes. I'm from Pakistan also. Pakistan also? Yes, and Ethiopia also, a lot of people. Oh. Yes. But it's very nice. Very nice. So you work here? Yes. Okay. Do you get many visitors? Not this time. Friday. Okay. Well, on Fridays, on weekends. Weekend. Okay, tomorrow I think it's Friday, right? Yes. Yeah, okay. Be careful. The snake, you know snake? A snake? Yeah? There's a snake? The snake. So be careful, huh? Okay. Okay, I'll be careful just in case. Ciao. You can say one order. This Wow. way. Thank you so much. Okay. Shukran. Thank you. En Arabia Saudí existen una larga lista de serpientes, entre las cuales la mayoría son peligrosas debido a que son prácticamente todas venenosas. Entre ellas se destacan la víbora cornuda, la cobra negra del desierto y una de las más letales del mundo, que habita también en el continente africano, la víbora bufadora, una serpiente que se proclama como la más peligrosa del continente africano. Y al ubicarnos tan cerca del continente y con un clima similar, suelen ser avistadas también en Yemen y en esta zona de Arabia Saudí. Ya veis que como siempre aquí la gente es muy amable. Hay aquí pajaritos por todas partes, es bestial. Pero bueno, hay que agradecérselo, que hace un calor terrible. Los pajaritos impresionante, ¿eh? Están aquí a 2 metros y les da igual, se quedan ahí. Qué pasote. Pues bueno, ahora vamos a ir a ver lo que son las casas, a ver cómo eran, ya que hemos visto ahí una, pero quiero ver un poquito más, porque aquello parecía un poco como la más, no sé, la más actual, ¿no? Digamos, quiero ver una antigua. Este debía de ser uno de los complejos en los cuales vivían, tenían ahí un pocito, un pequeño pozo. Y ya veis que la piedra que utilizaban era todo piedra, pues como la que os he enseñado antes, que está todo lleno de corales, de conchas. Aquí en verano yo creo que me puedo morir de calor, pero en invierno tranquilamente me vendría aquí a vivir porque tiene que ser bestial. Todo el día en pelotas, una tranquilidad absoluta, es que brutal. Tal y como veis, muchas de las casas siguen teniendo el nombre inscrito, tanto bueno, en su idioma como con nuestras letras, con nuestro alfabeto. Y es que luego si vienes a la casa, pues la siguen teniendo cerrada, aunque dentro. Tal y como podéis ver, lo tienen a modo de trastero absoluto. La verdad que en comparación a cuando visitamos Usaiger, que aquella ciudad sí que era absolutamente bestial, esta bastante sin más. Aquí hay una de las pocas casas que sigue teniendo todavía ventanas, pero ya veis, son muy grandes, así que bueno, lo que sí que entiendo es que al final dentro del continente suelen tener bastante más pequeñas lo que son las ventanas. Entonces yo entiendo que aquí la temperatura se mantendrá bastante durante el año, digamos. Porque vamos, ya os digo que este tipo de ventanas tan grandes dentro de lo que es la península arábiga no se ven. O sea, yo no he visto ninguna así tan grande. Dicho esto, nos marchamos porque sin duda el gran punto, o sea, lo que hemos venido a hacer a esta isla es a disfrutar de la naturaleza, que es lo más impresionante. O sea, esto está guay, pero sinceramente nada en comparación con la naturaleza que bueno, ya habéis visto esta mañana, o sea, así que nos vamos. Madre mía, la sobada que lleva esta. Fijaos. Se la ve también bastante delgadita. A lo largo de la isla sí que he podido ver bastantes gatos, pero que viven en, bueno, que supongo que será como esta gatita, tiene pinta de gatita, que viven, o sea, en la naturaleza, o sea, viven totalmente salvajes. Y esta tiene pinta de lo mismo, pues ya veis cómo tiene la nariz y tal. Muy harto que puedan sobrevivir en estas pedazos de temperaturas, en estas condiciones, que encontrar agua es muy complicado, a no ser que quieras agua salada. Y encontrar comida tampoco creo que sea nada fácil, ya que ratoncitos, entiendo que ratoncitos, tal y como vimos en el desierto que había un huevo, pues aquí será lo mismo. Pero no sé, no me parece un sitio en el cual sea muy fácil encontrar comida y sobrevivir, la verdad. Que te vaya muy bien. Nos vemos. Agur, agur. Venga. Venga, toma. Te vas a poner un poquitín regordeta.
Qué bien. Finalmente ponemos rumbo al noroeste de la isla, aunque esta aventura está a punto de complicarse como ya parece ser habitual. Estábamos yendo por un camino y nos hemos encontrado con esto de por medio, imposible continuar. Nos vamos a quedar atascados, además es tierra, bueno, es arena muy blanda, ya estábamos teniendo complicaciones. Así que a ver cómo salimos de esta. Sin darnos cuenta nos metimos por un camino que empeoraba a medida que avanzábamos, hasta el punto que las ruedas se quedaron totalmente enterradas y con los bajos machacadísimos de todas las liadas que ya vamos acumulando en este viaje. Bueno, pues una vez más nos hemos quedado atascados, todo perfecto. Segunda vez que la liamos en la arena, pero esta vez va a ser la más gorda. La otra vez conseguí salir, pero de aquí nada, no salgo ni harto. Así que a esperar a que venga alguien. Y bueno, estamos en un sitio totalmente espectacular, o sea, es bestial el sitio, así que ¿sabes lo que vamos a hacer? Disfrutar. Nos vamos a ir a dar un paseo y pues luego esperaré a ver si vienen, no sé, nuestros amigos, los soldados y... es que siempre la tenemos que liar, de verdad. Pero bueno, un poquito de emoción, la verdad. Lo que sí que me da mal rollo es el pensar si la marea está arriba o no. Porque si no está arriba del todo... como nos entre agua en la furgo, así, ahí sí que la liamos petarda, pero bueno, yo creo que no, yo creo que ya estará arriba. Así que vamos a dar un paseo. ¿Quién quiere salir a la calle? ¿Quién quiere salir a la calle? ¿Chipis? No me creo. Ah, amigo, venga. Se llama la playa oculta, o sea, hemos tenido la suerte de atascarnos en la playa oculta. Por ahora brutal. No me voy a alejar más, que si no el Chuchi se va a empezar a preocupar. Se queda ahí en la esquina mirando. Más guapo. A pesar del marrón en el cual nos habíamos metido, sin saber aún cómo íbamos a salir, nos lo tomamos con mucha calma, aunque quizás demasiada, porque la marea, aunque lo desconocía, aún tenía que subir. Me he puesto uno de los pañuelos que me dieron mientras que viajábamos por Arabia Saudí y lo voy a llevar puesto para no quemarme más, que ya estoy suficientemente rojo. Vamos a darnos un paseillo por aquí. Venga, chicos. Bueno, estamos yendo aquí a una esquinita que el sitio es espectacular y quiero ver atardecer desde ahí. Así que bueno, luego ya cuando lleguemos que se meta a sus arbustitos y que haga lo que ella quiera. Vamos a quedar a ver atardecer, una pequeña puntita metida totalmente en el mar. El sitio es totalmente espectacular, de verdad, gente. O sea, es de mis sitios favoritos que todo el viaje al completo. Incluso lo pondría a la par de Noruega, porque en Noruega también era totalmente, o sea, eso es Jurassic Park.
Una verdadera pena toda la basura que hay, que al final la trae el mar, pues al final de lo que se tira en el continente, esto a algún sitio tiene que llegar, las olas lo traen aquí y aquí se queda, y es una pena porque está todo, pues eso, ahí está toda la costa llena de basura, y es que el sitio es totalmente espectacular, es muy muy bonito. Al atardecer, a lo lejos vi algo que me dio una mínima esperanza de que sacar la furgoneta en el día de hoy iba a ser posible. Where are you going? I have my car there, Yes? but I got stuck. Oh, no problem. So Sit down. No problem. I No problem. Sit down. okay. Thank you. You're welcome. Are my cat? My cat is also here. Wait. Cat, meow. Oh. Is yeah, it's here. You'll see her. Yes, she's around. Un pequeño grupo de pescadores llegaron a la zona para colocar las redes de pesca. A pesar de que estamos en un lugar muy remoto frente a la costa sur del Mar Rojo de Arabia Saudí, abundan los pescadores. Hay muchos pueblos, de hecho, costeros cerca de los bancos de Farasán, con pequeñas comunidades pesqueras. Curiosamente, en el Mar Rojo la pesca tradicional representa más del 50% de la pesca total, aún por encima de la pesca industrial. Acostumbran a tener pequeños barcos de fibra de vidrio de unos 4 metros y pescan en arrecifes poco profundos y orillas haciendo uso de redes de línea. Tras tomar té y esperar a que sacasen la pesca, se ofrecieron a ayudarme. Y para cuando llegamos, el agua ya había llegado prácticamente a los pies de la furgoneta. My cat. Esto es lo que antes era un simple... Bueno, había un poquitín de agua. Ahora ya veis, está todo absolutamente lleno. Volví a por Zarpis ya que no se atrevía a cruzar sola, y fue el comienzo de una muy larga noche. A medida que lo intentábamos, cada vez nos atascábamos más y más. Entre dos personas no pintaba bien la cosa. Llevamos ya aquí un buen rato intentando salir, pero no hay tu tía. Le voy a dar ahora... Hemos desinflado un poco las ruedas y a ver si salimos, pero está bastante complicado. Buah, te resbala. It's rolling. It's... Hoy no salimos de aquí ni hartos. Necesitamos otro tractor, salvavidas como el de Bulgaria. Se rompió. Está claro. Una vez más se repitió. Ok, after I put. Ok. Da igual que cuando en el desierto hemos reventado el parachoques, pero lo hemos vuelto a poner y a ver si conseguimos pasar para el otro lado, porque este lado está, o sea, muy mal, la verdad. Se ha vuelto a salir. Lo estamos reventando vivo. Todos los pescadores vinieron a ayudarnos y finalmente la cosa parecía que avanzaba, aunque habrá que ver cómo queda la furgoneta después de todo esto. ¡Wow! Este se ha ido a tomar por culo. La que hemos liado, chaval. No tengo ruedas, literal. Espero que no haya pinchado. Muy buenos días, gente. Finalmente ayer conseguimos salir, nos echaron un cable y bueno, conseguimos salir. Fue muy largo, estuvimos como 3 horas. Así que vamos, hoy tengo la furgo todavía
ya veis. Está todo hecho de auténtico desastre y por delante está el parachoques medio suelto, no llevo matrícula, así que bueno, tenemos que poner todo eso y luego nos ponemos en movimiento. El gato hidráulico, que tuvimos que levantar la furgo para poder inflar un poquitín las ruedas, que ahora ya tienen un poquito más de aire, pero ya veis que no llevo ni matrícula, todo esto suelto, así que nada, vamos a ponerlo todo bien y nos vamos. Realmente ya hemos visto prácticamente toda la isla, solo nos falta una pequeña parte, así que vamos a ir hacia allí. La cosa es que no puedo ir muy rápido porque las ruedas todavía no están del todo infladas. La presión debería de ser 3.5 y la tengo a 2 más o menos en todas ellas, así que habrá que ir con tranquilidad. Y la cosa es que me han ofrecido llevarme en barco los chicos de ayer y tratar de ver pues tiburones, tal y como os he dicho, tratar de ver ballenas. Pero no sé si podrá ser posible, ya que pues bueno, estos días no pueden y tendría que ser para dentro de unos 5 o 6 días, entonces no sé cómo orientarlo, no sé si quedarme por aquí o marcharme ya. Así que bueno, veremos a ver. Pero por ahora vamos a disfrutar de una de las zonas que nos queda por ver, que es totalmente diferente, a la cual de hecho hay que acceder en barco, pero a ver si por lo menos me puedo acercar en coche y poder ver algo. Los primeros dromedarios que vemos durante todos los días que llevamos en esta isla. Ya se ve que es una isla que se viva pues de la agricultura como tal. Entiendo que vivirán más de la pesca, tal y como vimos en la noche de ayer, y además se ven muchos barquitos. Y bueno, ya sabemos que aquí solo viven 12.000 personas. Es una isla, pues vamos, bastante deshabitada, vive muy poquita gente para la extensión que tiene. Y además, aunque aquí no lo vemos, ya habéis visto en los días anteriores que tienen mucho verde, así que me sorprende que no tengan, pues no sé, más dromedarios, camellos, que todavía no hemos visto ni siquiera en Arabia Saudí, y que no tengan ni cabras ni ningún tipo de animal de este tipo. Entiendo que tendrán, pero muy poco, la verdad. Salam. I go to coast. Kandal. Yes. What? Bilbao. You have to come to Bilbao. Yalla, Shukran. Se ha ofrecido finalmente a llevarnos a algún sitio que debe estar muy guay, así que le vamos a seguir. Creo que me va a llevar a Kandal Forest, pero veremos a ver dónde me está llevando. Pero bueno, parece es que aquí la gente ya veis que es una maravilla. O sea, ayer se pasaron ahí 3 horas conmigo, ahora seguido, pues ¿dónde quieres ir? Y le he dicho, un sitio bonito, pues venga, te llevo. O sea, son la leche, la verdad. Tuvimos la suerte de que este guardia se ofreció a llevarnos a lo que llaman Al Kandal Forest, lo que viene a ser una zona de manglares que probablemente sea lo más espectacular que se puede encontrar en toda la isla, aunque el camino tuvo lo suyo. ¡Ay, mi madre! Estas piedras no me gustan. ¡Buah! Además, tal y como llevo las ruedas, pero sí, las vistas son totalmente impresionantes. Chipis. Tú, bicho, venga, para afuera. ¿Eh? Sí. Así me tienes, todo destrozado. Vale, señores, ya estamos en el meollo del asunto, estamos en el bosque Kandal, pero la cosa es que por lo que me ha explicado el chico se divide en 2 secciones. Kandal 1, que sería lo que estamos visitando ahora mismo,
ya es que esta zona parecen manglares, no sé, tío, es muy loco, parece que estamos en el Amazonas. Está todo lleno de pájaros por todas partes, el lugar es absolutamente espectacular. Y luego, pues eso, cómo son los árboles, con todas las raíces, cómo se meten dentro del fango. Impresionante, gente, impresionante. Entonces vamos a visitar un poquito esta zona. Zarpi se ha quedado en la furgo, ya habéis visto cómo estaba de tirada. Y luego nos vamos a ir a ver la segunda zona. Por lo que me ha dicho, lo tenemos que hacer bastante rápido, digamos, tenemos unas cuantas horas. Pero para mí, para lo que yo soy, bastante rápido. Porque luego la marea puede ser que suba y la parte por la cual hemos pasado quedaría debajo del agua. Y bueno, ayer limamos un poquito y hoy ya no queremos limar. Espectacular, gente, espectacular. Las Islas Farasán son muy populares entre los locales por sus playas y arrecifes de coral vírgenes y también por estos manglares que se localizan al norte de la isla que le dan un aspecto tropical. Aquí viven halcones, flamencos y sobre todo pelícanos, los cuales han colonizado literalmente las copas de los árboles a lo largo de todo el manglar. Los peces loro presentan suma importancia en su dieta, los cuales al mismo tiempo se alimentan de las algas en los arrecifes de coral, manteniendo todo un gran ecosistema en perfecto equilibrio. Todo lo mencionado anteriormente hace que esta isla sea una auténtica joya aún intacta del Mar Rojo, un paraíso oculto ajeno a lo que ocurre en el mundo exterior. Habrá que ver si se mantiene así, pero hasta que suceda lo contrario, seguirá siendo uno de los lugares más especiales de Oriente Medio y de todo nuestro viaje. Y con estas playas, imposible no despedir la isla tal y como se merece. ¡Qué color de agua! Chuchi, ¿te vienes? ¡Venga! ¡Venga! ¡Mírale! Ya se está acojonando. ¿Ah, no? ¡Chuchi! Ahí ya se va. Ya era demasiado tiempo para él. ¡Qué maravilla! Tras más de una semana recorriendo toda la isla de punta a punta, siendo uno de los lugares que más me han cautivado durante toda esta odisea, toca seguir con el viaje y volver al continente donde vamos a irnos a descubrir uno de los cráteres volcánicos más grandes y espectaculares del país, con más de 250 metros de profundidad y más de 2 kilómetros de diámetro, que incluso se pensó que fue formado por el impacto de un meteorito.